lo que quiero compartir en el día de hoy lo he titulado Viendo lo Invisible. Viendo lo Invisible. Y quisiera de que abramos nuestras Biblias en Segunda de Corintios, en el capítulo 4. Vamos a leer el último versículo de ese capítulo, en donde dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ok. Nosotros somos seres creados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Cuando Dios creó al hombre en el inicio, en el libro de Génesis, Dios lo creó a la imagen de Dios. Dios creó al hombre, a Adán, a la imagen de Dios. Pero en la nueva creación, espero de que usted lo tenga claro ya esto de la nueva creación, porque esto es algo que tal vez no se habla en una forma amplia en las congregaciones. Tenemos que nosotros saber y diferenciar que este principio o esta verdad de la nueva creación es cuando Dios reinicia nuevamente la creación, no el libro de Génesis, pero el nuevo Génesis en el Nuevo Testamento. Entonces, estos seres espirituales que somos nosotros, que estamos formados por espíritu, alma y cuerpo, somos seres espirituales porque caminamos por el Espíritu. Y nosotros no caminamos por lo que nosotros vemos o lo que sentimos, pero caminamos por fe. Y la fe es algo que no se ve. Yo le podría preguntar, ¿usted puede ver la fe? No vemos la fe. Entonces, nosotros somos seres que vivimos viendo las cosas invisibles. Pero si vemos las cosas invisibles, entonces vamos a poder distinguir lo que es permanente y lo que es verdadero y lo que es eterno, porque lo que vemos es temporal. El día de hoy, aquí en Canberra, en nuestra congregación, tuvimos la oportunidad, lo hemos puesto como parte de la visión aquí en la Nueva Vida en Cristo en Canberra, de ir a ministrar a la ciudad, a las calles, una tarde al mes. Lo vamos a hacer, hoy día fue la primera oportunidad que tuvimos. Entonces, en la meditación que traje para nuestra congregación acá, pues traje esto, lo que estoy compartiendo con ustedes. Entonces, traté de poder ver de qué tan importante para nosotros es de poder llegar a otras personas, porque si simplemente nos contentamos con lo que somos y nos contentamos con lo que hemos obtenido, el reino de Dios no avanza. Porque usted se va a dar cuenta de que cada uno de nosotros somos el producto de la oración de algún familiar que era creyente, de algún amigo. Nosotros somos el producto de alguien que oró por nosotros y compartió esa semilla de la palabra de Dios. Y el día de hoy damos las gracias por aquellas personas que nos hablaron de Jesucristo. Y yo le quiero preguntar, ¿cómo se siente usted
en este momento ahora de que usted conoce a Dios, tal vez unos tienen más años en los caminos de Dios que otros. ¿Cómo usted ve esa posición suya el día de hoy? ¿Usted le da gracias a Dios por haberle conocido? ¿Usted le da gracias a Dios que no está viviendo la clase de vida que usted tenía antes de venir a Cristo? ¿Le gustaría a usted, sería otra pregunta, le gustaría a usted volver a lo que era antes? Yo me hago esa pregunta y yo le digo cada vez pues que oro y que el Espíritu Santo me hace acordar de estas situaciones. Le agradezco a Dios. Le agradezco a Dios por aquella persona de que hace 37, casi 38 años atrás, compartió la palabra conmigo y mi esposa. Hubieron varias personas, varios hermanos que nos hablaban de la palabra del Señor. Y yo estoy seguro de que ellos oraban para que nosotros pudiéramos venir a los caminos de Dios. Y yo le doy gracias a Dios. Y doy gracias a Dios por darme la oportunidad de conocerlo. Por darnos la oportunidad de tener este entendimiento de lo que realmente vida es. Porque la vida que nosotros teníamos, o la vida que yo tenía antes de venir a Cristo, pues no era vida, de ahora que conozco la vida. Porque la vida está en Cristo. Sin Cristo no hay vida, es muerte espiritual, es una muerte espiritual. Entonces, es importante, mis hermanos, de que cada uno de nosotros siempre tenga esto en mente, de que siempre tenemos que estar compartiendo el Evangelio con una persona que no conoce a Dios todavía. Porque el plan de Dios es precisamente esto, es que Dios envió a su Hijo para salvarnos, para rescatarnos de esa clase de vida que nosotros estábamos viviendo. Y si no, nosotros no pensamos en otras personas que no conocen a Dios, pues el reino de Dios se estanca. El reino de Dios no avanza. Y el plan de Dios no se cumple. Entonces, por lo más ínfimo o pequeño que sea que nosotros compartamos con alguien acerca de Cristo, acerca de Jesús, siempre va a ser algo, va a ser una pequeña semilla de que Dios a su tiempo va a dar su fruto. Entonces yo les quiero incentivar, mis hermanos, de que ahora que los veo ahí que están creciendo, no solamente en número, pero están creciendo en el conocimiento de Cristo. Y ustedes hasta cierto punto, ustedes han probado lo que es vivir en el reino de Dios. Y yo estoy seguro de que ninguno de ustedes, y esto estoy 100% seguro, de que ninguno de ustedes les gustaría regresar a vivir a esa clase de vida que usted tenía cuando no conocía a Cristo. Yo estoy seguro. Y estoy seguro de que usted le da gracias a Dios por aquellas personas que oraron por usted y le dieron y le hablaron acerca de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy seguro, porque si no, usted no estaría sentado ahí. ¿Me entiende? Entonces, mis hermanos, es importante de que siempre tengamos esto en mente, porque este es el plan de Dios. Este es el plan de Dios, de que nadie se pierda, pero que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Que todos lleguen a conocer a Dios. Y ese es el plan perfecto que Dios con su pueblo, con su iglesia, tienen que llevar adelante. Pero una de las preguntas que yo les quiero hacer también es de que cuando
nosotros compartimos el Evangelio con otros. ¿Ok? Siempre hágalo eso, mis hermanos. Siempre háganlo eso porque usted no sabe de que la cantidad de personas ahí afuera están esperando por esa semilla que usted va a poner en sus corazones. Como dije antes, este es el plan de Dios. Pero cuando nosotros le hablamos a otros, ¿cuál es su motivación? ¿Cuál es la motivación que usted tiene de poder compartir el Evangelio de Jesucristo con otras personas? ¿Cuál es su motivación? ¿Es su motivación la gran comisión? ¿Es su motivación ser obediente a Dios? ¿O es amor? ¿Cuál es su motivación? Entonces, mi oración es de que cada uno de nosotros, cuando pensemos y hablamos a otros acerca de Cristo y del Evangelio de Cristo, mi oración es de que nosotros también seamos motivados por la misma motivación que Dios tuvo cuando envió a su Hijo. Yo sé de que muchos de nosotros queremos ser obedientes, ¿ok? Muchos de nosotros queremos ser obedientes a la gran comisión. Y digo que la obediencia es buena. Pero si la obediencia no está fundamentada, no está cimentada en amor, va a ser una obediencia que no va a permanecer, que no va a continuar, que va a ser una obediencia que va a renunciar en el primer rechazo que tengamos cuando compartimos el Evangelio con otros. Nuestra obediencia tiene que estar fundada en el amor de Dios, en esa revelación que Dios nos ha dado, quién nosotros somos. Porque esto es lo que motivó a Dios al enviar a su Hijo. ¿Por qué cree usted que Dios envió a su Hijo? ¿Usted cree que Dios envió a su Hijo porque Él estaba cansado de ver a su creación que estaba viviendo en pecado y en transgresión y en corrupción? ¿Usted cree que Dios estaba cansado y enojado? ¿O es que Dios tenía amor por su creación? La palabra nos dice bien claro. En el Evangelio de Juan 3:16. ¿Cuántos de ustedes conocen este versículo? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Okay? Es el amor de Dios. Es el amor de Dios por su creación que motivó a Dios Padre enviar a su Hijo a rescatar a esta humanidad que estaba perdida. Estaba perdida en el pecado, estaba perdida en transgresión, estaba perdida en corrupción. Y la única forma de que esta creación que Él creó en el inicio pueda ser restaurada es fundada en el amor de Dios. Entonces, quiero que piense esto, mi hermano. Cuando Dios siente en su corazón ese amor por su creación, porque usted póngase a pensar cómo un padre puede concebir de sacrificar a su hijo por el amor hacia otros. ¿Por qué puede existir esa clase de amor en un padre de sacrificar a su hijo por el amor a otros? Y eso nos lo demuestra el Padre, nuestro Padre Celestial, porque Él hizo exactamente eso. Entonces, ¿por qué? Y esa es mi pregunta también, ¿por qué Él tuvo que sacrificar a su hijo? Él vio algo en nosotros. Él vio algo que nosotros, que merecía ser rescatado. ¿Había alguna clase de valor en la humanidad que valía la pena de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su Hijo? Esa es mi pregunta. Entonces yo veo, mis hermanos, de que Dios no veía
lo que vemos, lo que se ve con los ojos visibles. Él veía lo invisible. Acordémonos de lo que cuando Dios creó al hombre, cuando creó a Adán, que es su máxima creación, es el pináculo de su creación, porque no creó al hombre de acuerdo a las especies de los animales y de las plantas, porque en ninguna de esas otras especies lo creó a la imagen de él, pero sí lo creó al hombre, a Adán, a la imagen de él mismo. Entonces el hombre, la creación del hombre es la máxima creación, porque en el hombre Dios puso su imagen. Y lo creó para que el hombre manifestase su gloria aquí en la tierra. Entonces, la creación del hombre no fue para el beneficio de él mismo. O sea, Dios no creó al hombre para sí mismo, para el hombre mismo, sino Dios lo creó para que en el hombre Dios depositara su imagen y pueda gobernar y sojuzgar la tierra y poblar la tierra de su gloria por medio de la procreación. El plan de Dios es de llenar la tierra de su gloria, así como las aguas cubren la mar. Ese era el plan perfecto de Dios. Pero nosotros sabemos de que ese plan se interrumpió. ¿Por qué? Porque puso en el hombre, y esta es la única forma en la sabiduría de Dios de poder ver su creación, de que es porque Él es soberano. Y Él puede crear su creación porque Él es de infinito conocimiento. Él tuvo que crear al hombre con voluntad, con libre albedrío. Porque si no hubiese puesto al hombre o lo hubiese dado libre albedrío, hubiese creado robots. Y eso no es vida. Y él no hubiese podido tener esa verdadera comunión y relación con un robot, porque un robot responde simplemente a mandatos que han sido programados. O sea, no se puede tener una verdadera relación si es que no hay libre albedrío. Pero justamente este libre albedrío fue quien instó o llevó a Adán a desobedecer a Dios y hacerle caso más a su esposa. Entonces el plan de Dios no se pudo cumplir en ese momento, en ese tiempo, porque el hombre pecó y el plan de Dios se interrumpió. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con el hombre? El hombre murió espiritualmente, y esta muerte espiritual es cuando su imagen que Dios había puesto en el hombre abandona ese lugar donde moraba y ahora es ocupado por la identidad del enemigo, que es Satanás. Y ahora el hombre empieza a crecer y procrear y a crecer y a multiplicarse, no con la imagen de Dios, sino con la identidad del enemigo. Y ese no era el plan de Dios. Porque Dios creó al hombre para que el hombre sea portador de la imagen de Dios y pueda manifestar su gloria en la tierra. Entonces, el plan de Dios, ya desde que Él lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo, porque Él, como es omnisciente, Él está presente en todo momento, en el pasado y en el futuro. Él sabía de que el hombre iba a pecar, el hombre iba a desobedecer. Dios ya tiene el plan perfecto para restaurar lo que se perdió en el huerto del Edén. Entonces Cristo viene a ser la única forma que Dios puede restaurar esa relación que se perdió en el huerto del Edén.
Porque por medio de nuestro Señor Jesucristo ahora podemos tener esa comunión nuevamente. Pero nuevamente, mis hermanos, ¿qué es lo que motivó a Dios a hacer esto? Y lo que motivó, mis hermanos, es que vio en nosotros a su creación, para cual Él lo creó, no estaba viviendo de acuerdo al plan de Dios que había tenido desde el inicio para el hombre, pero fue robado, fue ultrajado, fue como podríamos decir, no encuentro la palabra en español, de que el enemigo robó ese plan de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre mismo entregó al enemigo esa autoridad que Dios le había dado a él. Y porque él pecó, ahora el hombre pertenece al enemigo. Entonces, ¿qué es lo que vio, qué es lo que ve Dios en su creación, en el hombre? Él vio su creación que fue robada del plan perfecto que Dios tenía para él. Quiero darle un ejemplo. Supongamos, todos nosotros tenemos hijos. Tal vez no sé si será un ejemplo apropiado, pero espero que me entiendan. Todos nosotros tenemos hijos, o los que tienen hijos, tal vez los que no han tenido. ¿Cuántos de nosotros nos esmeramos en educar a nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros nos desvelamos para que nuestros hijos puedan recibir la mejor comida, la mejor educación, el mejor sostén, el mejor lugar donde ellos puedan vivir? Yo creo que es el sentimiento de todo padre, de toda madre. Muchos son madres solteras o padres solteros, a consecuencia de situaciones que ha pasado en los matrimonios. Pero ¿cuántos de nosotros nos esforzamos para que nuestros hijos, aquel ser que los vimos nacer y crecer, nos esmeramos para que realmente cuando ellos crezcan le damos todo lo necesario para cuando ellos crezcan puedan ser hombres y mujeres de bendición en esta sociedad, en este mundo? ¿Cuántos de nosotros nos esmeramos? Y tenemos el plan, oramos a Dios para que algún día nuestros hijos puedan ser doctor, abogado o lo que sea, cualquier profesión que sea, pero que sea una profesión donde ellos puedan realmente ser cumplidos. Entonces, ¿cuántos de nosotros? Pero ¿qué es lo que ocurre en medio de este desarrollo, de este plan que uno tiene con nuestros hijos? Muchos de ellos se ven envueltos en drogas. Y se vuelven adictos a las drogas. Y esa clase de vida los transforma y los cambia totalmente. Y los años pueden pasar, ¿ok? Esto no deseamos a ninguno de nuestros hijos, a nadie, ¿ok? Pero es una realidad que ha pasado en muchos hogares, desafortunadamente, y es triste decirlo. Pero quiero ilustrar lo que estoy tratando de enseñar referente a nuestro Padre Celestial, referente a su creación. Entonces estos hijos o este hijo o esta hija se ven envueltos en las drogas y vemos la transformación que tiene esta persona, este joven o esta joven. Y cómo la droga los envuelve, los transforma totalmente y terminan por abandonar la casa y se pierden. Y ustedes saben, tal vez, tanto como yo, lo que hace las drogas y el vicio. Puede ser cualquier otro vicio. Entonces, cuando usted ve a su hijo o a su hija o a su ser querido, lo ve de esa forma, usted va a decir, no, pero yo no tuve mi hijo, no tuve mi hija para que viva de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Usted hace todo lo posible para poder rescatar a ese hijo o esa hija o ese ser querido que usted conoce, que usted tiene. Usted hace lo imposible para poder rescatarlo de esa vida. ¿Por qué? Porque ese ser humano, esa persona tiene un valor. Porque usted no lo crió
para que viva en esa clase de vida. El plan que usted tenía para su ser querido no es esa vida que tiene el día de hoy. Entonces usted hace lo imposible. Hasta usted podría dar la vida para que su hijo o su hija pueda ser rescatado de esa clase de vida. Y eso es precisamente, mis hermanos, lo que el Padre, nuestro Padre Celestial, hace con su creación, porque nosotros somos su creación. Y estábamos viviendo bajo esta clase de vida, esta corrupción, este pecado, esta adicción al pecado que nosotros teníamos, porque eso es lo que hemos recibido desde la caída del hombre. Entonces la única forma de restaurar esta persona es enviando a su Hijo. Y ahora, cuando Dios envía a su Hijo, ahora este Hijo paga por lo que el pecado de que su creación ha cometido. ¿Me entiende? Porque no hay otra forma. Entonces, cuando Dios restaura esta creación que se ha perdido en el pecado, ahora entonces nuevamente, y es por ello que se llama una nueva creación. La primera creación es la creación con Adán. La nueva creación es nuestra creación en Cristo Jesús. Por eso que Jesús se llama el segundo Adán o el último Adán. Entonces, en Cristo, Dios restaura el plan que Él tenía desde el inicio. Entonces, ahora, por medio de Jesucristo, podemos ahora tener comunión con Dios. Esa comunión que Adán lo tuvo desde el inicio, ahora es restaurada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora podemos ver cara a cara a nuestro Padre. Pero primero, antes de que eso ocurra, Dios ha tenido que enviar a su Hijo, morir por nosotros, y Él tuvo que pagar el pecado que nosotros habíamos cometido. Él se llevó todos nuestros pecados en su cuerpo. O sea, Él vino a pagar lo que nosotros deberíamos pagar. Por eso es que es su gracia. ¿Se da cuenta? Entonces, ahora, la gente que está ahí afuera, la mayoría de las personas que viven en el mundo, ¿cuántos somos? 7.8 billones de personas en el mundo. ¿Usted sabe cuántos cristianos somos en el mundo el día de hoy? Somos aproximadamente 2.8 billones, que es una de las fees que son más grandes en el mundo. Segundo, creo que son, sin contar la Iglesia Católica, estoy hablando de cristianos nacidos de nuevo. La segunda religión creo que es la religión musulmana en cantidad. Pero la Iglesia de Cristo sigue creciendo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque muchos de los hermanos en Cristo han entendido esta verdad. Porque hay personas ahí afuera que están viviendo esa clase de vida que nosotros vivíamos cuando estábamos sin Cristo. Y la única esperanza que tiene esa persona ahí afuera es cada uno de nosotros. De que pueda llevar esa palabra, esa semilla incorruptible de la palabra de Dios, que va a ser plantada en sus corazones. Muchos de nosotros vamos a plantar semillas, otros van a regar y otros van a cosechar, pero el que da el crecimiento es Dios. Pero nosotros tenemos que ser participantes con Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo no murió por solamente los que estamos sentados aquí en la iglesia. No murió por por los 2.8 billones de cristianos que están en el mundo. No, Él murió por todo el mundo. Entonces Dios ve lo invisible, porque lo visible es temporal, pero lo invisible es eterno. Entonces, cuando Dios viene a rescatarnos por medio de su Hijo,
¿Ok? ¿De qué nos rescata? ¿De qué nos salva? ¿De qué nos salva? Porque estábamos, o solamente, o Él tiene lástima de nosotros porque estamos viviendo en esa clase de vida, o es porque hay algo más. Él nos salva, mis hermanos. Hay dos puntos muy importantes, dos puntos que tienen que ver con la resurrección. Hay ¿cómo podríamos? Dos fases de nuestra salvación. Y las dos tienen que ver con la resurrección. La primera, hay dos resurrecciones. Usted sabía de que hay dos resurrecciones. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19 o 20 creo que está, donde Juan habla acerca de la primera resurrección. Si Dios habla de la primera resurrección es porque hay una segunda resurrección. Nosotros ahora en este momento estamos viviendo la primera resurrección, que es espiritual. Así que para poder compartir esto, vayamos a Primera de Pedro, porque en Primera de Pedro hay muchos versículos que habla de esto, ¿ok? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra del Señor acá: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Ok, este renacer es el nuevo nacimiento, porque hemos renacido, hemos nacido de nuevo. Ok, y esta palabra renacer es salvación, es el nuevo nacimiento, es perfección, es recibir la perfección de Jesucristo. Todo esto significa lo mismo. Nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Ok? O sea, hemos nosotros sido renacidos o hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros vivimos una vida resucitada, una vida nueva. Y es por ello que el nombre de la iglesia es Nueva Vida en Cristo. Entonces, Dios nos salva, Dios envía a su Hijo, porque en este nuevo nacimiento Dios nos da la oportunidad por gracia y la bendición de poder probar y disfrutar de la clase de vida que Dios había planeado antes de la fundación del mundo, antes de que el hombre cayera. Y esta es la clase de vida que nosotros podemos vivir el día de hoy. Y lo vivimos en este momento, en este cuerpo, en esta dimensión que estamos ahora. Que podemos, esta dimensión, este tiempo ahora que lo conocemos también como nuevos cielos y como nueva tierra, estamos viviendo en el Espíritu. Esta nueva vida en donde Dios nos ha dado esta plenitud. Primeramente Dios nos quiere salvar, nos salva, mis hermanos, por medio de Jesucristo, por medio de su resurrección, para que nosotros podamos vivir en este mundo el día de hoy en esa plenitud de Dios que no lo puede tener cualquier otra persona que está en el mundo, porque necesita entrar por la puerta que es Cristo para que pueda disfrutar y conocer lo que es tener una vida nueva en Cristo y vivir en esa plenitud. Y poder tener comunión con el Padre y poder conocer al Padre y poder realmente saber lo que vida es. Miren, en el libro de Romanos, en el capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea, esto, mis hermanos, de poder reinar en vida es ahora en este tiempo. Y Dios quiere de que nadie se pierda. Dios quiere de que todos podamos
realmente disfrutar y gozar de la presencia de Dios. Y nosotros, mis hermanos, somos los portadores de estas buenas nuevas para que otras personas puedan tener la oportunidad de conocer este Dios que nosotros conocemos y puedan vivir esta clase de vida que nosotros hemos recibido por gracia. Hemos recibido porque Dios nos ama y Dios quiere que nosotros podamos conocerlo y entender qué es lo que es vivir una vida nueva, una vida en salvación. Esta nueva vida resucitada. O sea, es la primera resurrección. Pero sabemos, mis hermanos, de que este cuerpo algún día va a morir, algún día va a perecer. Esto si es que el Señor no regresa el día de hoy, o mañana tal vez. ¿Por qué? Porque hay una segunda resurrección. Dios... Usted no puede imaginarse, usted no desearía, bueno, yo lo deseo para toda mi familia, porque toda mi familia no son salvos, y esa es la verdad. No todos somos salvos en mi familia, no todos hemos nacido de nuevo, no todos conocemos lo que el Señor nos ha permitido conocer. Y no pueden disfrutar de esta clase de vida, no pueden disfrutar de lo que vivimos el día de hoy. Y mi exhortación, mis hermanos, es de que yo sé de que no en todo lugar enseñamos lo mismo, pero cuando nosotros entendemos el Evangelio de Cristo, podemos disfrutar de esta vida nueva que el Señor nos ha dado. Porque vemos atrás la clase de vida que nosotros teníamos. Y nosotros queremos desear esto a todas las personas. ¿Por qué no desearlo a todas las personas para que ellos puedan vivir lo que hemos recibido por gracia de Dios? Esto es lo que muchos de ustedes conocen mi testimonio con mi esposa. Nosotros antes de conocer a Cristo, antes de que nos vengan a hablar de Jesucristo, mi esposa, estábamos casados por 8 años. Y estábamos a punto de separarnos y divorciarnos. Ya teníamos un hijo y estábamos con nuestra segunda hija, estaba en camino. Pero la situación, nuestra relación era terrible en aquel tiempo. Y estábamos a punto de separarnos. Justamente en ese tiempo, mis hermanos, vino mi cuñada y otras personas que nos conocían a hablarnos acerca de Cristo. Y justo en ese momento, en ese tiempo, a través de los meses, no fue inmediato, transcurrió unos 6 meses en donde dimos nuestra vida a Cristo. Eso es del año 1985. Y desde ese día que dimos nuestra vida a Cristo, mis hermanos, no hemos mirado atrás. Y le damos gracias a Dios por haber salvado nuestro matrimonio, por haber cambiado nuestro corazón, por darnos una nueva vida y por darnos el entendimiento, lo que sabemos el día de hoy, iluminar nuestro entendimiento con su palabra. Le damos gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y nosotros, desde ese tiempo, desde hace 37 años, hemos invertido nuestras vidas en compartir con otros el Evangelio, porque hemos llegado a conocer este Dios lleno de misericordia y de gracia y de poder, que sí puede transformar nuestro corazón para que podamos vivir una vida nueva, podamos vivir en santidad, podamos vivir haciendo la voluntad de Dios. Y es posible, mis hermanos, es cierto, y no solamente eso, hay muchas cosas más que el Señor nos ha dado. Me tomaría mucho tiempo en poder compartir con ustedes todas las cosas que Dios nos ha mostrado. Es maravilloso. Y la situación, mis hermanos, y ya termino con esto, de que va a llegar un momento en donde este cuerpo va a perecer. Y vamos a morir. Esa es la realidad. Pero sabemos de que nosotros tenemos vida eterna desde el día de hoy.
Y sabemos de que cuando nos muramos nos vamos a la presencia de Dios en el cielo. Pero esa presencia en el cielo es una presencia temporal. ¿Okay? Y esto tal vez va a ser nuevo para muchos de ustedes. Muchos de nosotros pensábamos que el cielo es la eternidad. No es la eternidad. La eternidad lo vamos a vivir cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y en la resurrección, porque vamos a ser transformados, vamos a ser glorificados. Este cuerpo de corrupción de carne va a ser transformado en un cuerpo de gloria. Y esa va a ser la vida eterna que nosotros vamos a vivir. Porque la vida que tenemos en vida el día de hoy acá, en la tierra, en este momento, ¿okay? Es temporario. No es, esta vida en la carne no es eterno, en el cuerpo no es eterno, es temporario, pero ya estamos viviendo una vida eterna en lo espiritual. Estamos viviendo lo que se vive en el cielo ahora en la tierra. Pero va a haber un momento en que este cuerpo va a perecer. Pero ese estado no es permanente, es temporario, porque vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, así como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que lo tiene el día de hoy. Y Dios quiere de que todos, cada uno de nosotros, de que toda su creación podamos ser transformados y nuestro cuerpo ser glorificado para que podamos pasar la eternidad reinando con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad aquí en la tierra. Y esa es la verdad. En este momento estamos viviendo esta vida de resurrección en el Espíritu y nos gozamos en ello porque ya podemos disfrutar de esa vida que vamos a tener cuando estemos en la presencia de Dios. Y yo estoy seguro de que usted quiere, de que todos sus seres queridos también estén presentes con usted. Usted se va a dar cuenta, no solamente que puedan disfrutar la vida que usted tiene el día de hoy, pero esa vida que vamos a tener cuando estemos en un cuerpo glorificado. Usted va a querer que toda su familia, que todos sus amigos, Dios quiere que todo el mundo sea transformado, que nadie se pierda, pero que todos lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Se dan cuenta? Y nosotros somos esos instrumentos, mis hermanos. No he tenido tiempo de leer porque todo esto lo habla. Lea usted el capítulo 5 de 2 de Corintios porque ahí habla acerca de la resurrección. ¿Ok? 2 de Corintios capítulo 5 y con esto denme un minuto y lo termino, por favor. Dice en el versículo 1, capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, es esta la que vivimos ahora, este tabernáculo se deshaciere o muriere, tenemos en Dios un edificio. Mira, se da cuenta de la comparación que hace Pablo acá. Lo que tenemos ahora es ¿cómo dice? Es una morada. Pero lo que Dios tiene para nosotros, no en el cielo, pero refiriéndose a este cuerpo glorificado, dice, es un edificio. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Ok? Cuando dice cielos, no se está refiriendo allá. ¿Ok? Está hablando, cielos está hablando de lugares celestiales. Está hablando espiritualmente. Porque esta transformación en la resurrección, nosotros vamos a manifestar este cuerpo glorificado como nuestro Señor Jesucristo y vamos a reinar con Él por la eternidad aquí en la tierra, no en el cielo. ¿Ok? El cielo es un lugar temporario y esto es importante. Yo sé de que esto muchos de ustedes tal vez conocen o muchos de ustedes no pueden conocer. Entonces, ¿qué es lo que dice? Versículo 2, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que
los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Usted puede continuar leyendo ese capítulo porque ahí habla acerca de la resurrección. Y Pablo ya está viviendo en este momento acá, cuando escribe esta carta, está viviendo ya en el Espíritu en la primera resurrección. Pero él está hablando aquí de esa segunda resurrección, que va a ser maravilloso y que todos vamos... Yo sé que usted va a querer de que todos sus seres queridos estén presentes ahí. Porque esta vida es temporaria. Pero es temporaria, pero lo podemos vivir con gozo y con expectativa porque tenemos esa comunión con nuestro Creador, con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu de Dios. Ok, mis hermanos, puedo continuar ahí, pero lo podemos dejar para otra oportunidad. Oremos en este momento. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo. Gracias por cada uno de mis hermanos, Padre. Señor, gracias, Señor, de que no solamente hacemos ser obedientes a la gran comisión de ir y hacer discípulos a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, sabemos de que esta obediencia es el fruto de este amor que tú has depositado en nuestros corazones por tu Espíritu. Reconocemos, Padre, de que todas aquellas personas que no te conocen, Señor, tú lo creaste para que tu imagen pueda morar en cada uno de ellos. Y es así como nosotros lo vemos, Señor. Padre, oramos para que tú nos guíes y nos des, Señor, esa oportunidad de poder compartir con otros de esta maravillosa palabra, para que ellos tampoco puedan perderse, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos tuviste la gracia de salvarnos, de darnos una nueva vida. Lo deseamos lo mismo para todas aquellas personas que no te conocen, Señor Padre. Mi Dios, oramos todo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.